El pulso planetario. Bel-Saarin cerró los ojos, y el barco comenzó a palpitar como un corazón. El brillo dorado pasó por su casco y, en un momento, entró en la atmósfera de Draaltun. No era luz visible, sino una onda sensorial llena de recuerdos y sensaciones que nunca habían sido de los Raven-K. La vibración pasó por las torres, entró en las galerías subterráneas y llegó a las cámaras de disciplina neural. Allí, las personas que estaban en completo silencio sintieron por primera vez un calor que no venía de máquinas. Y al lado de él, una imagen, estaban sin armaduras, de pie sobre un suelo que parecía vivo, rodeados de otros cuerpos, tocándose, y siendo tocados. No había un orden de importancia, no había límites. En una sala de entrenamiento, un joven Raven-K, que hasta ese momento estaba quieto como una estatua, gritó fuertemente, y su voz se oyó en toda la sala. No estaba sufriendo, fue un tiempo de libertad. El sonido provocó una reacción en cadena, primero una risa, luego otra, y después muchas más. Y, para un pueblo acostumbrado a vivir sin ruido más allá de la conversación básica, eso fue como una explosión. El colapso del control. En los pasillos de control, los operadores abandonaron sus puestos. Algunos rompieron comunicadores, mientras que otros se quitaron los guantes metálicos para sentir el aire en la piel. La orden de Luur-Mael sonaba en las redes, pero ya no encontraba personas dispuestas a seguirla. Los que estaban resistiendo sentían que su respiración no era regular, como si su propio cuerpo empezara a fallar después de tantos años de disciplina. De Collective Ecstasy. En la superficie, muchos grupos de Raven-K se arrodillaron, no por rendirse, sino porque sus piernas no podían soportar lo que sentían. Las pupilas, que normalmente se adaptan a la poca luz, se abrieron al máximo. Algunos empezaron a tocarse los hombros y los brazos, como si quisieran asegurarse de que la otra persona era de verdad. Otros solo cerraron los ojos y respiraron profundamente, como si el aire fuera lo primero vivo que encontraban. La resistencia de Luur-Mael. En el centro de comando, Luur-Mael se quedó de pie. El dorado no lo atravesaba con toda su fuerza, pero ya estaba causando pequeñas grietas en la barrera que él tenía dentro de sí. Él sabía que, si se tardaba más, ya sería tarde. Abrió el panel de seguridad y activó el protocolo más fuerte, el corte gravitacional. Si se realizara, el disparo rompería la tierra bajo la nave de Bel-Saarin, causando un colapso que la tragaría junto con todo lo que está a su alrededor. Sana siente la elección. En el puente de la nave, Sana se giró de repente hacia Bel-Saarin. Él va a dañar parte del planeta para pararnos. Entonces tenemos que llegar a él antes de que dispare, dijo Argil-Sen, comenzando a caminar hacia el portal de salida. Bel-Saarin asintió, pero su voz tenía un tono más profundo. Si voy, no habrá regreso para él, o para mí. Teopen-Road. Fuera. Los Raven-K que se habían rendido al pulso dorado empezaron a alinearse de forma instintiva, creando un corredor viviente que iba desde la entrada de la nave hasta uno de los pasajes subterráneos. No se comunicaban, no daban instrucciones, solo sabían que era el camino. Sana y Argil-Sen se miraron. El momento de decidir se había acabado. La bajada. El corredor activo de Raven-K llegaba hasta la entrada angosta del túnel subterráneo. Nadie trataba de detener a Sana y Argil-Sen. Al contrario, algunos les acariciaban suavemente los brazos mientras pasaban, como si quisieran recordar el calor que sentían. La entrada llevaba a un elevador gravitacional que no estaba en funcionamiento. Las vibraciones del pulso dorado habían destruido los sistemas. Sin dudar, Argil-Sen cerró los ojos y creó un campo de sustentación a su alrededor. Agárrense fuerte, dijo, y en segundos estaban bajando por el pozo oscuro. Sin luz, solo se escuchaban respiraciones lejanas. El centro de control. La cámara de Luur-Mael era una gran estructura ovalada, rodeada de columnas que actuaban como conductores de gravedad. En el centro,
Un pedestal con 3 anillos que se tocan brillaba con luz gris azulada el corazón del arma de corte. Lu-Urmael estaba delante del panel de activación, con las manos puestas en la superficie de metal. LNOLOQANDOLAS entraram. Están atrasadas, dijo, con una voz firme pero más lenta de lo habitual. A la búsqueda de la curación, Sana avanzó un poco, hablando en un tono suave. Lu-Urmael, observa lo que pasa afuera. Su gente está respirando como nunca antes. No es un desperdicio, es una devolución. Okebok chama de devoluo. Auchamo de destruyó. NOVO conseguir viverse se tornaré masim. Y si la supervivencia que apoyas es solo otra manera de morir, L paró por un momento, pequeño, pero noticiable, la interferencia de Argilsen. Argilsen se acercó y no habló de forma verbal, habló con el área sensorial. Estás asustado, no por ellos, sino por ti. Porque, si sientes, verás que también deseas. El dorado en el aire empezó a entrar en el núcleo de comando. Lu-Urmael apretó los ojos, tratando de controlar el impulso. Sin embargo, por un momento, vio algo, él, en una superficie dorada, riendo con otros, sin las armaduras grises. Y esa visión lo emocionó. El último comando, sal de aquí. Antes de que lo haga, dijo. Pero su voz ya no sonaba igual. Sana avanzó un paso más. Si lo activas, no solo vas a destruir la nave, sino a todas las personas que estén en el camino. Y ellos no quieren pelear más. El silencio continuó. A elección, Lu-Urmael miró el panel y luego a Sana y Argilsen. Sus manos temblaban, lo cual, para cualquier Ravnica, era una señal de que estaba a punto de colapsar por dentro. Así que, con cuidado, las sacó de la superficie de activación. El núcleo gris azulado perdió su brillo hasta desaparecer. Y don't te promise to follow them, pero no los voy a romper hoy. A semilla plantada. Argilsen se acercó hasta estar a unos pocos centímetros de él. Ya has continuado, solo que todavía no te has dado cuenta. Sin decir más, ellas dejaron la cámara, dejando a Lu-Urmael solo, pero no en el mismo silencio de antes. El dorado se quedaba, suave, metiéndose en las columnas y extendiéndose por todo el centro de control. El regreso a la luz. Cuando Sana y Argilsen salieron del pozo gravitacional, el corredor vivo de Ravnica todavía estaba allí, esperando. Esta vez, no había toques suaves. Algunos extendían las manos sin miedo, mientras que otros solo cerraban los ojos al sentir que pasaban cerca. El dorado en el aire se veía más pesado, como si estuviera mezclado con el suelo. Cada paso hacia la nave era seguido de miradas fijadas y respiraciones profundas. Bel-Saarin está mirando. Desde el puente, Bel-Saarin miraba a través de las proyecciones sensoriales. Cuando Sana y Argilsen entraron, él no preguntó si la misión había ido bien. Just Said. Él no hizo el disparo. Eso es todo. Por ahora, Sana asintió, pero sus ojos mostraban una preocupación callada. Argilsen, en cambio, sonreía no con una expresión de triunfo, sino con una de seguridad. La superficie calla. Mientras la nave flotaba sobre las torres, más y más grupos de Ravnica salían a la superficie, algunos que se sacaban partes de la armadura, como si el peso fuera demasiado pesado. Algunos tocaban el suelo, como si quisieran sentir la vibración de la tierra. Para un pueblo que acostumbra a vivir sin gestos superfluos, eso era más que un símbolo, era un cambio en su cultura. Sana siente el ritmo. En el silencio del puente, Sana cerró los ojos y se dejó llevar por las sensaciones que todavía había en Dral Tuun. Lo que sintió no fue desorden ni rendición, sino un nuevo ritmo irregular, vibrante, con latidos intensos y pausas inesperadas. Ellos comenzaron a respirar de verdad. El progreso inexorable. Bel-Saarin no quitaba los ojos del planeta. Hoy, Lu-Urmael evitó la última elección, pero la semilla está en su interior, y dentro de cada uno que atravesó ese campo. Argilsen terminó. Las semillas no piden permiso para crecer.
Una última mirada, mientras la nave subía para salir de la atmósfera. Sana miró por la ventana especial. Abajo, entre las torres geométricas, un grupo de Ravnica estaba quieto, mirando al cielo, no como un desafío, sino como un reconocimiento. Por un momento, ella sintió que veía a Luur-Mael entre ellos, de pie, con su rostro aún inexpresivo, pero con un brillo dorado en el visor de la armadura. El próximo horizonte, en el espacio, Bel-Saarin ya estaba manejando la nave. En el mapa estelar, un nuevo sistema brillaba en rojo, Beit Ruun, famoso por su agresividad hacia cualquier interacción externa. Sana tomó una respiración profunda. Será más complicado allí. Bel-Saarin respondió tranquilamente. Lo difícil es solo lo que nadie ha intentado hacer aún. El sistema silencioso, Beit Ruun, aparecía delante como un grupo de esferas oscuras girando alrededor de una estrella tenue. La luz de ella parecía estar siempre a punto de apagarse, pero aún así sostenía un sistema de mundos donde se podía vivir, todos con patrones arquitectónicos que se veían desde el espacio. Bel-Saarin redujo la velocidad de la nave antes de llegar al borde gravitacional. Ellos perciben el espacio de la misma manera que otros sienten el viento. Cualquier acercamiento será notado. Sana observó las formas en el planeta principal. Las ciudades eran círculos perfectos, rodeadas por murallas de energía que latían como corazones fríos. Tetón of Beit Ruun. Argisen estaba al lado de la ventana orgánica, mirando las líneas de energía. Tienen una armonía estricta, pero no es paz, es control. Según registros del Consejo Armónico, los Beitari eran famosos por su habilidad para cambiar frecuencias sonoras y modificar estados mentales. Un pueblo que mantenía el orden con la música, pero nunca dejaba que se escucharan sonidos no permitidos. Era una sociedad donde incluso el sonido de los estaba planeado. El primer contacto visual, mientras la nave estaba fuera de la órbita directa, un punto brillante se separó de la superficie y empezó a elevarse. La ampliación mostró una nave Beitari, que es una estructura larga hecha de un material cristalino que reflejaba la luz de la estrella muerta. Sana se dio cuenta de que no había armas a la vista. Bel-Saarin. Pero, dijo en voz baja, ellos no tienen que demostrar. Haz armas del Escesto na FREQ-Uncia, el sonido que curva el espacio. Cuando la nave Beitari llegó a la mitad del camino, un ruido profundo atravesó el casco de Bel-Saarin. No se escuchaba con los oídos, sino que se sentía en el cuerpo, como un toque en la columna vertebral. Argilsen hizo una mueca. Se está revisando el ritmo cardíaco de la nave. Sana contestó, no, ellos están probando el nuestro. Intercambio de pulsos. Bel-Saarin puso las manos sobre el panel orgánico. Un pulso dorado pasó por la nave y respondió al sonido, generando una interferencia suave. El espacio entre las dos naves empezó a temblar como el agua con el viento. No había luz de armas, pero Sana sabía que eso era una lucha no para destruir, sino para tener el control. El reto oculto. La nave Beitari mostró una imagen en el espacio, un gran holograma, una forma humanoide con características alargadas y decoraciones que parecían instrumentos musicales. La voz que llegó no era violenta, pero tenía autoridad. Ustedes cruzaron fronteras que no fueron cantadas. Si no hablan, serán callados. El primer acorde de guerra. El holograma Beitari levantó sus delgadas manos y, con un movimiento suave, hizo sonar un acorde que parecía doblar el espacio a su alrededor. No era música, era un código emocional concentrado, una frecuencia que llegaba a los músculos, huesos y pensamientos. Sana sintió que sus rodillas hacían resistencia. Argilsen puso la mano en el pecho, mirando con atención a la figura, como si cada latido de su corazón fuera llevado por el ritmo que había. El contrapulso dorado. Bel-Saarin cerró los ojos y puso las manos sobre el núcleo orgánico de la nave. El dorado se esparció por el casco como un mar vibrante, y un profundo pulso respondió a la música no tratando de superarla, sino uniéndose a ella. El sonido se alteró. Por un momento,
El acorde Beytari dejó de ser un arma y se convirtió en una conversación. Sana en el centro, Sana se dio cuenta de que la interferencia no podría prolongarse por mucho tiempo. Bel-Saharin mantenía la armonía del tiempo, pero el holograma ya estaba cambiando el tono, buscando un nuevo control. «Déjame entrar al campo, Bel-Saharin», dijo ella. Él le abrió solo sea Hollow por un segundo. «Si entras, no podrás salir sin daño. Never was». Él se rindió. La entrada de Sana, unida al centro de la nave. Sana se metió en la frecuencia dorada. El sonido no solo se escuchó, se volvió textura, olor y temperatura. Ella sintió el acorde Beytari como una tela apretada alrededor de su cuerpo. No era doloroso, pero la restringía. Respiró profundamente y permitió que el dorado se extendiera de adentro hacia afuera. Argilsen abre la puerta. Mientras Sana estaba en el campo de vibración, Argilsen se acercó y puso su mano sobre su hombro. El toque formó un puente directo ahora. Había 3 voces en el campo: la presión de Beytari, el dorado de Bel-Saharin y el timbre suave de Argilsen. El espacio entre las naves empezó a brillar en ondas de diferentes colores, como si el sonido y la luz fueran lo mismo. La rupa en la armonía Beytari. El holograma dudó. Su postura elegante ficó menos rígida por un momento. La alteración fue pequeña, pero lo bastante para que Sana lo notara. Ellos no suelen recibir respuestas que no sean obediencia o silencio. Bel-Saharin sighed softly, así que vamos a cantar hasta que recuerden que hay otras maneras de escuchar. El sonido que supera. El enfrentamiento entre la frecuencia Beytari y el pulso dorado de Bel-Saharin no se limitó al espacio entre los barcos. Ondas sonoras invisibles atravesaron la atmósfera de Beit-Ruun, pasaron las barreras energéticas y llegaron a las ciudades en forma de anillos. Dentro de las murallas, los ciudadanos Beytari se pararon, no porque alguien lo hubiera mandado, sino porque el sonido despertaba algo que no era costumbre ni obligación, era instinto. La primera interrupción del ritmo. Los Beytari vivían siguiendo un ritmo que comenzaba desde su nacimiento. El sonido de sus pasos, de su respiración y de su trabajo estaba perfectamente cronometrado. En el mercado central de una ciudad, una mujer dejó caer el recipiente que tenía. En lugar de recogerlo, cerró los ojos. El ruido del objeto cayendo al suelo rompió la tranquilidad de la calle, y esa ruptura se extendió como una grieta en el vidrio. Sana siente la transformación. Conectada al núcleo, Sana sintió cuando el sonido dejó de ser control y se convirtió en curiosidad. El campo dorado ya no solo protegía, ahora también daba la bienvenida. Están comenzando a sentir por su cuenta, dijo, con respiración rápida. Argilsen sonrió, con los ojos brillantes. Así es como su música se vuelve realmente de ellos. El holograma vacila. En el espacio, el holograma Beytari se detuvo a pensar. Su melodía cambió de repente, como si intentara recuperar el control. Pero cada intento de poner orden venía con nuevos ecos dorados que distorsionaban lo que quería expresar. Bel-Saharin Movedi Sead. Isboise de Pancalm, ya no es un luto, es un coro. La ciudad despierta. En el planeta, un grupo de jóvenes empezó a aplaudir en un ritmo diferente y, alrededor de ellos, otros comenzaron a unirse. El sonido improvisado se escuchó en las calles, repitiéndose con las ondas que venían del espacio. Los guardias trataron de intervenir, pero algunos de ellos también movían los pies, sin poder controlar el impulso. El sello de Bel-Saharin. Bel-Saharin abrió los ojos y observó a Sana y Argilsen. El control se rompió. Ahora tenemos que decidir. ¿Paramos el proceso o dejamos que la semilla crezca hasta que no haya regreso? Sana no titubeó. Si damos un paso atrás, ellos se cerrarán otra vez. La música debe continuar. La decisión. El silencio en el puente de la nave duró solo unos segundos, pero para Sana se sintió eterno. Bel-Saharin miraba el holograma de Beytari, que ahora se veía inestable, con las líneas de su figura vibrando por la interferencia dorada. Estamos en control, dijo él al final,
con voz firme y sin ningún indicio de duda. El núcleo de la nave reaccionó como un ser vivo, intensificando la vibración dorada. El sonido, que antes estaba limitado, se volvió una ola que cubrió todo el planeta. La última ruptura. En las ciudades organizadas en círculos, la armonía que había se rompió. El sonido de los pasos en conjunto se convirtió en muchos ritmos improvisados. El canto ceremonial de las torres se volvió polifonía, las voces se mezclaban, no armonizaban y reían. En un salón de práctica, un instructor dejó caer el instrumento y, por primera vez, no lo recogió. Se quedó solo oyendo el eco, y en el eco descubrió algo que no sabía que deseaba: la entrega del holograma. En el espacio, el holograma Beitari dejó de atacar. La figura levantó la cabeza, cerrando los ojos como si oyera algo lejano y personal. El sonido que salía de ella cambió, dejó de ser un arma y se transformó en una melodía libre, sin un rumbo específico. Bel-Saarin hizo una leve inclinación de cabeza. Ahora ellos cantan para ellos mismos. La respuesta de los poderosos. Pero ganar tuvo un precio. En los canales del espacio, empezaron a difundirse mensajes rápidos, advertencias sobre cambios culturales repentinos en Draaltun y Beit Ruun, con la misma fuente. En el Consejo Armónico, se escuchaban voces aterrorizadas. No es una guerra, es una enfermedad que se puede transmitir de una persona a otra. Si no lo controlamos, todo el sector cambiará. La última mirada de Sana. Sana miraba por la ventana, orgánica, observando cómo el planeta brillaba abajo con luces que no eran artificiales, sino que venían de la propia gente. Dos mundos ya respiran diferente. ¿Quién va a tratar de quitar este ambiente? Bel-Saarin Said. Lo Kingat Testarma Puere 2 en Sofred Suere Sining. Todos los que todavía tienen miedo de sentir. El gancho. Argilsen puso la mano sobre el control, aumentando el área que podía ver. En el mapa, las rutas hacia nuevos sistemas brillaban. Algunos son conocidos por ser duros, otros por estar completamente aislados. Sesmiled, vamos a un lugar donde hay más silencio. Y la nave siguió su camino, perdiéndose en la curva, llevándose con ella el sonido y el color que ya no podían ser detenidos.